Bendiciones, hermanos. Buenas tardes para todos y cada uno de vosotros. Estamos aquí otra vez para transmitir un directo y poder aprovechar estos tiempos que estamos viviendo, que hacía algún tiempo, casi, no sé si ya casi cumplimos el mes del último mensaje que ha sido transmitido, pero he visto la urgencia y la importancia de tener que realizar el mensaje, ¿no? Porque entiendo que los acontecimientos de la venida de Cristo son acelerados. Y es verdad, como dijo el Señor, ¿no?, en su palabra, de que si no fuera que hubiese acortado los tiempos, ¿no?, no sé quién sería salvo, ¿no? Que los tiempos es necesario que sean acortados cerca del fin, porque la maldad, como podemos ver y observar, están avanzando a pasos agigantados, hermanos. Hemos podido observar cómo eventos están sucediendo alrededor del mundo, ¿no? Cómo la maldad aumenta. Hemos visto recientemente en las Olimpiadas de cómo el nombre del Señor está siendo o intentando ser blasfemado, ¿no? Porque nadie puede en sí mismo quieren blasfemar o blasfeman el nombre de Dios, pero Dios es santo. En su soberanía Él es santo, y por encima de todo eso, como dice el Salmo 2, Él se ríe de los cielos, de cómo la gente quiere romper sus ligaduras acerca de Dios, pero quieras o no, la verdad de lo que está escrito en la palabra de Dios prevalece, ¿no? Y por eso es importante que la Iglesia, que cada uno de nosotros nos preparemos, hermanos míos, nos despertemos a la realidad. Observo a mi alrededor cómo la gente se enfría, cómo el mundo entra en la vida cotidiana de los hermanos, de la familia, de los cristianos, y hace estragos, cómo el Evangelio de Cristo es diluido, cómo muchos son engañados, como dicen las Escrituras, porque teniendo comezones de oír, se juntan hombres conforme a sus propias concupiscencias y no conforme a la santidad de lo que dice la palabra de Dios. Diluyen el Evangelio de Cristo, haciéndose, apostatando de la fe, o sea, renunciando al verdadero Evangelio que los ha salvado, y se convierten en apóstatas de la fe verdadera del Evangelio de Cristo, y se van detrás de precepto, manipulando, distorsionando lo que es la verdadera palabra de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere que esté pasando, hermano mío. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 25:13 que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por eso, hermanos míos, es tiempo de prevalecer, es tiempo de despertar, es tiempo de verdaderamente enfocarnos en lo que realmente importa, que es lo que estar vinculados y apegados a lo que la palabra de Dios dice. Amados, recordémonos que cada uno de nosotros tenemos el derecho, el deber de ser como los hermanos de Berea, que ellos, a la predicación de Pablo, ellos comprobaban que lo que Pablo decía era conforme a lo que la palabra de Dios estaba escrito. Eso es ser una persona prudente, eso es ser una persona despierta. Y es así como tú y yo tenemos que ser en estos tiempos peligrosos y difíciles. Y vamos a comenzar, hermanos míos, con una oración, ¿no?, para que el Espíritu Santo pueda guiar este tiempo de enseñanza, de lección, de predicación de la palabra, siempre entendiendo, hermano mío, quiero que esto quede claro, que este mensaje no va dirigido solamente para vosotros, pero principalmente va dirigido para mí. Dios me lo ha concedido a mí, pero yo predico esta palabra para mí, pero quiero también compartirla contigo, compartirla con vosotros, para que Dios sea glorificado, hermano mío. Vivimos tiempos peligrosos, pero siempre tenemos una esperanza y una solución. Para todo aquel que esté alejado, para todo el que esté frío, sabiendo que vivimos el tiempo de la iglesia de la Odisea, en el que muchos se están enfriando, en el que el amor se enfría, en el que hay apostasía,
en el que muchos bajan los brazos, en que hay mucho desánimo, depresión, pero tengo que decirte, déjame decirte, hermano, aún hoy hay tiempo, hoy es hora de salvación. Ahora es día de salvación, hoy, ahora es tiempo de salvación. Es necesario, hermano mío, que nos arrepintamos de nuestros pecados. No, pero yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Aún así, hermano mío, aunque estemos haciendo las cosas bien, examinémonos verdaderamente si estamos conformes a la palabra de Dios. Examinemos si nuestro corazón está caminando alineado a la voluntad de Dios. Y si no es así, arrepintámonos. Pidamos perdón a Dios, porque de esa manera podemos obtener su perdón. De esa manera podemos obtener su misericordia, su gracia y su amor, amado mío. Por eso es importante este tiempo. Y vamos a empezar con una breve oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de oración, de palabra tuya, Señor. Un tiempo también de oración, de adoración, donde vamos a honrar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre tú nos das una enseñanza para poderla compartir con los demás, Señor. Gracias porque tu palabra aún sigue siendo revelada, gracias a tu precioso Espíritu Santo, Señor. Pero cuando podemos observar, Señor, lo que pasa a nuestro alrededor, vemos que un día, Señor, tú vas a venir a buscar a tu iglesia, a tu pueblo. Un día te los llevarás contigo, Señor, y junto contigo va a ir el precioso Espíritu Santo, Señor. Y la puerta se cerrará, Señor. Y ya no habrá verdaderamente una oportunidad como la que está viendo ahora. El tiempo de la gracia está llegando a su fin, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, Padre amado. Te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, que quites de nosotros toda distracción, Señor. Te pedimos que tú tomes el control de esta reunión, Espíritu Santo. Tú eres el que guía a la iglesia. Así que guía este tiempo de oración, de clamor, Señor, de tu palabra, Padre. Y que tú seas grandemente glorificado, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, vamos a leer la lectura en la que vamos a basar este mensaje, que está en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Romanos 13, versículos del 11 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Y la leemos en el amor del Padre, en la gracia de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y esto, dice Pablo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es una palabra, hermanos, de preparación, de cómo tenemos que prepararnos, una vida de cómo tenemos que vivir nuestra santidad en Dios y preparar nuestro corazón para la venida de Jesucristo. Vamos a analizar este texto paso a paso, poco a poco, pero no muy extendido, hermano mío. Y vamos a empezar por el versículo 11, cuando Pablo dice, y esto, que Pablo comienza en esta parte dando a entender que la exhortación a la cual está dirigida mayor urgencia. Es decir, que la exhortación a la que está dirigido este mensaje es necesario que lo atendamos, que lo analicemos, que lo exhortemos
y lo que lo apliquemos a nuestra vida. Y empieza diciendo, y esto, punto 1 dice, conociendo el tiempo. Amado hermano mío, nosotros tenemos que empezar a conocer el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que estamos atravesando. Hemos de saber el tiempo. Es de vital importancia saberlo porque en ellos mostramos estar despiertos espiritualmente. Por eso dice que tenemos que ser conocedores del tiempo. ¿Por qué? Y lo vamos a apoyar con una palabra, hermano mío. ¿Por qué tenemos que ser conocedores del tiempo? Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El texto no está hablando que tenemos que ser conocedores del tiempo porque los días son malos. Evidentemente podemos ver y observar cómo los días se están empeorando poco a poco, vez tras vez, y desde el inicio de año hasta ahora la maldad y la perversidad ha aumentado a pasos agigantados. Pero no tenemos que desenfocarnos de la verdad, de la realidad, de que tenemos que tener una vida de oración, de que tenemos que tener una vida de intimidad y de que tenemos que conocer nosotros como hijos de Dios. Tenemos un deber, hermano mío, un deber que aplicar, un deber que desarrollar, un deber en el cual debemos de obrar, de conocer la voluntad del Señor. Es hora, dice la segunda parte de este texto, es hora de despertar, levantarnos del sueño. Si recordamos la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25, donde dice que habían 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, y todas de ellas se durmieron a la vez. Pero la diferencia de ellas es que una habían ejercitado el hábito de la madurez, habían ejercitado un hábito de conocer a su Señor, de tener una intimidad con Él, de llenar sus vasijas de aceite, de la unción del Espíritu Santo, porque tenían una relación con Dios. Y cuando vino el Señor, dice el texto y la parábola de que se durmieron todas, pero cuando vino el Señor, todas se despertaron. Pero la diferencia es que habían unas que estaban preparadas y otras que no. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser de las vírgenes que están despiertas, hermano mío. De las vírgenes que están despiertas. Tenemos que despertar espiritualmente del sueño. Y esto incluye tener que sensibilizarnos mejor a nuestro deber de hacer el bien y no el mal, de nuestro deber de amar y no ofender ni a Dios ni al prójimo, porque el primer mandamiento establecido es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso tenemos que despertarnos espiritualmente, sensibilizarnos, dejar ya el rodeo, dejar ya de dar vueltas. Es importante estar velando y atentos. ¿Por qué? Porque evidentemente tú me puedes decir a mí: hermano mío, yo estoy despierto. Y yo puedo estar envuelto en muchas actividades cristianas. Pero déjame decirte que puedes estar naturalmente envueltos en muchas actividades naturales, en muchas actividades cristianas, pero espiritualmente estar dormido porque no tienes una correcta relación con Dios. Déjame decirte que hay muchas personas que hablan mientras duermen, en lo natural. Y en lo espiritual es lo mismo. Hay muchas personas que hablan, pero espiritualmente están dormidas. Hay personas que caminan mientras duermen. Y en lo espiritual también hay personas que caminan mientras espiritualmente están dormidas. Hay personas que escuchan
mientras duermen. Y hay personas espiritualmente que mientras están dormidas siguen escuchando, pero no están atentos, no están sensibilizados y no prestan atención al tiempo, a la palabra y a la situación que estamos viviendo. Uno puede hacer, hermano mío, muchas cosas religiosas y estar completamente dormido para con Dios. Es muy importante, hermano mío, para nosotros que nos aseguremos de estar realmente despiertos espiritualmente, activos, conectados con la presencia de Dios, en oración, en clamor, en ayuno, en lectura de la palabra. Porque Efesios 5:14 dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No se puede pasar, perdón. Disculpen, hermanos, un fallo. Por eso es lo que les estoy diciendo, de que es de vital importancia el levantarnos del sueño, hermano mío. De levantarnos del sueño, de despertar, porque dice, te alumbrará Cristo. Tenemos que estar sensibilizados en la oración, tenemos que estar sensibilizados en la palabra de Dios, para saber, hermanos, que Cristo está viniendo, que Cristo está llegando y de que nuestro deber, porque tenemos que avanzar en la madurez, como dice la palabra de Dios, es hora de crecer, de tener un crecimiento, de tener una responsabilidad en medio de una sociedad que está siendo irresponsable, en medio de una sociedad que está mirando su propio corazón basado en su propio egoísmo y pasando absolutamente de todo. Y es triste y lamentable de ver cómo esta situación ha llegado aún a afectar a los miembros de la iglesia. Cómo el egoísmo ha hecho hincapié en la iglesia es algo tremendo, causando un adormecimiento espiritual y una desconexión y una insensibilidad de lo que es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Vamos a volver al texto que estamos hablando. Si vamos a mirar el versículo 11 donde dice, y esto conociendo el tiempo que hemos hablado, dice, porque ahora, dice la segunda parte, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El mejor medio para tener a la novia, que es la iglesia, bien preparada, es estar despiertos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación, ¿la salvación de qué, hermano mío? La salvación de la tribulación que viene sobre la iglesia. Porque déjame decirte que la postura que tengo, que la postura que tenemos y la postura que está inclinado este mensaje es de que Cristo viene a buscar a su iglesia antes de la tribulación que viene sobre el resto del mundo. En el momento en que Cristo venga a buscar a su iglesia, ya no habrá más posibilidades de arrepentimiento si no es como en este tiempo de la gracia. Hermano mío, no dejemos para mañana lo que podamos estar haciendo hoy y ahora. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice que nos gocemos y nos alegremos. En Romanos versículo 11, la segunda parte dice, porque ahora está más cerca nuestra salvación que antes. Por eso debemos de gozarnos y alegrarnos porque Cristo viene, hermano mío. La pregunta es, y la cónclave es de todo esto, ¿cómo estará tu corazón cuando Cristo venga? Realmente ahora
en este momento, examina tu corazón, examina tu vida y dime, si suena la trompeta y Cristo viene a buscar a su iglesia, ¿tú estás verdaderamente preparado para irte con Cristo? ¿O hay situaciones y cosas en tu corazón en las cuales tienes que arreglar todavía? Esto es lo que tenemos que poner a cuentas, hermano mío. ¿Por qué? Porque está más cerca nuestra salvación. La venida de Cristo está más cerca de nosotros. Tenemos que gozarnos, alegrarnos, darle gloria a Dios, porque están llegando las bodas del Cordero, amado de mío. Vamos a pesar, y esto es una realidad. En estas son las cosas que tenemos que pensar, en estas son las cosas que tenemos que practicar, hermano mío, porque esto es la verdad, de que las bodas del Cordero son reales, y poner nuestra mente en la mente de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como dijo Pablo, son en el sí y en el amén, y esa es la verdad irrefutable que hay y no hay más. Es inevitable la venida de Cristo, hermano mío. Cristo está viniendo, Cristo está llegando, las bodas del Cordero vienen. Prepárate, ponte en la palabra de Dios, métete en la brecha para prepararte. ¿Por qué? Es urgente e inevitable. Es importante para nosotros estar despiertos, conociendo el tiempo que vivimos, que son tiempos finales en los cuales Cristo se está acercando y está llegando, amado mío. Eso es, porque recordemos lo que dice Apocalipsis, gocémonos, alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tú y yo somos iglesia y tenemos que prepararnos, porque se nos ha sido concedido que nos vistamos lino fino. El lino, como dice el texto de Apocalipsis 19, el lino fino son las acciones justas de los santos, las acciones, las obras, el fruto del Espíritu Santo, el estar en la correcta relación de Dios, el estar en una lectura pendiente de lo que Dios está diciendo, el tener una vida de oración, el tener una vida de clamor, el tener una vida de intercesión, hermano mío. Prepárate ahora, no dejes para más tarde, porque un día la puerta se cerrará y ya no se abrirá. Y hay una palabra terrible en la parábola de las 10 vírgenes. Hay una palabra terrible a las 5 vírgenes insensatas, en las que el Señor Jesús les dice, no os conozco, y cierra la puerta. Igual lo que dijo en Mateo 7, cuando le dije, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y él dijo, no os conozco, hacedores de maldad. El Señor no conoce a la persona que no tiene relación con él. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida de oración, de intercesión, de lectura? Pidiéndole al Señor que revele su palabra a nuestras vidas. Es necesario tener una vida disciplinada, ordenada, porque Dios, hermano mío, Dios es un Dios de orden y lo que quiere para nosotros es que tengamos una vida disciplinada. Dice que si obedecemos su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. La palabra discípulo está involucrada con una vida de disciplina, con una vida de responsabilidad, con una vida de madurez, con una vida de negación a nosotros mismos para sensibilizarnos para Dios. Dejémonos de vivir para nosotros, hermano mío. Amén. Otro punto que vamos a ver es en el versículo 12 de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Poco nos serviría estar despiertos si continuamos con las ropas de la noche. Hermano mío, déjame explicarte mejor. Ya que la venida de Cristo está muy cerca, debemos quitar de nuestras vidas el ropaje de las tinieblas, porque su vida será el amanecer para nuestras vidas. Por eso dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La presencia, la venida de Cristo está representada
como el día que amanece, que avanza, haciendo retroceder toda la tiniebla. Ya llega nuestra salvación y Cristo es una de las formas en las que está representado Él. Es como que Él es nuestro sol de justicia. Malaquías capítulo 4, versículo 2 habla de esto. Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice así: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice Dios, temer su nombre. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a su palabra, es el temor de ofenderle, es respetar su palabra, es obedecer la palabra. Y dice el texto: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. En sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es alegría, es un motivo de alegría, no es un motivo de preocupación. La venida de Cristo no tiene que ser un motivo de preocupación, sino un motivo de preparación, un motivo de santidad, un motivo de responsabilidad, un motivo de examinarnos a nosotros mismos para estar preparados, porque cuando Cristo venga, gozo, alegría, salvación, son las palabras que determina la palabra de Dios, que son las palabras que están determinadas en la Biblia, hermano mío. Por eso tenemos que estar así, porque el sol de justicia está viniendo. Por eso dice, la noche está avanzada y el día se acerca. Tenemos que estar revestidos de Cristo, revestidos de su palabra, revestidos de Él. Como dice Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, que dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Despojándonos del viejo hombre, quitándonos de las obras de la carne, alejándonos de lo que no agrada a Dios, alejándonos de la contaminación del mundo, alejándonos de las cosas de la maldad y revistiéndonos de Cristo, de su palabra, de su vida, de su sensibilidad. Por eso, Pablo, por eso en el libro de los Hechos, vemos que es de vital importancia el ser llenos del Espíritu Santo, porque una persona que está llena del Espíritu Santo está revestido de Cristo. Vuelvo a repetirlos, hermano mío. Una persona que está llena del Espíritu Santo es que está revestido de Cristo. Amén. Por eso dice también, otro punto que vamos a detallar del versículo 12, dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. Estas obras se hacen más evidentes en los tiempos que estamos viviendo. Las obras de las tinieblas es, como dicen en Tesalonicenses, el misterio de la iniquidad ya está en marcha. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que desechar las obras de las tinieblas, que vivamos cerca en conocimiento de la venida de Cristo. Entonces, ¿qué queremos decir? La palabra desechar las obras de la tiniebla. La palabra desechar significa excluir, reprobar y dejar algo inútil. Tanto más esas obras del mundo son las que nosotros tenemos que dejar de practicar si la estamos haciendo. Toda obra de la carne, toda obra oscura y de las tinieblas, debemos de dejar de practicarlas completamente. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Pues es lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, porque ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es tremendo y con esto lo quiero volver a repetir. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, hermano mío, si estás practicando estas cosas que están en esta lista, no te vas a ir con Cristo. Tenemos que vestirnos, tenemos que dejar de practicar estas obras de la carne. Y hacer como otro punto de este versículo está diciendo que tenemos que vestirnos con las armas de la luz. Cristo es el sol de justicia. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los mensajeros de luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, tenemos que vestirnos con las armas de luz. Armas de luz no significa ocio, sino lucha. Las armas de luz nos han sido provistas en Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 17, donde tenemos que tomar toda la armadura de Dios, como dice. Por tanto, Efesios 6, versículos del 13 al 17 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para el día malo tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la coraza y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Con esto, el escudo de la salvación, el escudo de la fe, hermano mío. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y a Dios no le agrada a una persona que no tiene fe. Por lo tanto, hermanos míos, avivámonos en la fe, avivemos nuestro Espíritu Santo en medio de esta generación maligna y perversa, como dicen las Escrituras. Vistámonos de todas las armaduras de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario estas cosas, mi hermano mío, es necesario que vivamos así. Pues, como dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, aunque es verdad que vivimos en la carne, aunque es verdad que estamos en este cuerpo y estamos llenos de la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Poderosas en Dios para qué? Para la destrucción de fortalezas. Versículo 5 de 2 de Corintios capítulo 3. Derribando argumento y toda altiveza que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vistámonos de la armadura de Dios. Sepamos, hermanos míos, que las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios. Poderosas en Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo ha prometido. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso las armas de nuestra milicia, toda la armadura de Dios, es poderosa en Dios. Créelo de una vez. Pon tu fe ya en la palabra de Dios. Aviva, despiértate y ponte a practicar, porque Cristo está viniendo. Amén. Otro punto, versículo 13 también dice, del capítulo 13 de Romanos, andemos como de día. ¡Wow! Esto es tremendo. Andemos como de día, dice el versículo 13. Honestamente. Andemos como de día. ¿Y cómo es andar de día? En honestidad. A luz plena, honestamente, con el decoro que requiere nuestro carácter cristiano. Con honestidad. La definición
de honestidad dice, es la cualidad de una persona que no engaña, que actúa con sinceridad y muestra respeto hacia los demás. Repito, definición de honestidad. Es la cualidad de una persona que no engaña, que actúa con sinceridad y muestra respeto hacia los demás. Entonces, ¿cómo yo puedo practicar esta honestidad? Filipenses 4:8, hermano mío. Filipenses 4:8 es la manera en la que tenemos que practicar la honestidad. Dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto tenemos que pensar. Todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, porque aquí hay una fuente inagotable de virtud, hermano. En esto es lo que tenemos que pensar. Utilizar la mente de Cristo que nos ha sido dada y en esto pensar. Amén. Otro texto para apoyar esta honestidad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22 dice, pues para esto fuisteis llamados, hermano mío. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Repito, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si estás padeciendo, si estás pasando por una situación difícil, de prueba, de dificultad, déjame decirte que estás haciendo la voluntad de Dios, porque estás siguiendo las pisadas de Cristo. Es necesario que tengamos que padecer por un breve tiempo. Por eso dice la Escritura que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Amén. Por eso dice esto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Por eso podemos confiar plenamente en Cristo. Por eso podemos confiar plenamente en la palabra de Dios, hermano mío. Por eso tenemos que andar con honestidad. Por eso tenemos que andar como de día, en verdad, en sinceridad, en esto. ¿Por qué? Porque es la manera que Cristo también anduvo. Y es la manera que nosotros como verdaderos hijos de Dios tenemos que andar y no dejarnos engañar por ese falso y mentiroso evangelio diabólico de la prosperidad. Porque es lo que es una palabra y un engaño diabólico, el evangelio de la prosperidad, que te ofrece, que te promete bendiciones terrenales y te aleja de toda bendición espiritual, que es lo más importante. No estoy diciendo que Dios no te quiera bendecir en lo material, sino que eso no es lo más importante, eso es algo pasajero. Lo que realmente importa es alcanzar las promesas, Él es hacer la voluntad de Dios para así estar preparado, andando de día y en honestidad. Amén. Versículo 13 dice también la parte de cómo tenemos que desechar las cosas que no tenemos que practicar. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, ya lo hablamos, perdón, andemos como de día honestamente. Y dice, no en glotonerías y borracheras. Definiciones 2. No en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidias. No en glotonerías y borracheras. Pablo clasifica estas partes, estos pares de vicios similares, la conducta abominable del mundo. Pablo las clasifica en 3 puntos de 2 partes. Primeramente, glotonería y borrachera. Glotonería y borrachera es una consecuencia de la otra. Y eso es como va el mundo, hermano mío. Cosas abominables en las cuales los hijos de Dios no tenemos que andar, ni en glotonería, ni en borracheras, ni en lujurias, ni lascivia. La definición de lujuria es el deseo excesivo de placer.
Es una pasión desordenada, un deseo desordenado. Eso es una lascivia, una lujuria, perdón. Y la lascivia es una inclinación a los deleites carnales. Todas estas cosas no pueden estar en nosotros, no deben estar de nosotros, y mucho menos practicarlas, hermano. Lo que tenemos que estar es revestidos de Cristo. Por eso dice el versículo 14, y ya empezamos ya a acabar con esto, amado mío. Versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este es el remedio contra estos vicios. Si los tenemos en nosotros, si los estamos practicando, la manera de vencerlos es vestirnos del carácter de Cristo y someter nuestra voluntad a la suya. Amén. Someter nuestra voluntad a la suya. ¿Por qué? Porque tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Y un texto en el cual vamos a respaldar este hecho de cómo revestirnos de Cristo es empezar a creer lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 27, que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Los que hemos sido bautizados en Cristo, lo que nos hemos bautizado en Cristo, lo que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, de Cristo estamos revestidos. Evidentemente que es necesario que nosotros demos, cuando llegamos a Jesucristo, llegamos a Cristo, demos el paso de fe, de bautizarnos, porque es una demostración de obediencia, pero esa obediencia no es para salvación, como algunos están confundidos de que se piensa que si tú no estás bautizado, no eres salvo, porque eso no es verdad. También conozco a muchos que han sido bautizados, que no han demostrado ni un solo fruto de vida de salvación, y no han demostrado que su salvación sea real, pero eso es otro tema, y ahí lo dejo. Lo que realmente importa es saber de que lo que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Por lo tanto, tenemos que creer que nos ha sido concedido un poder para vencer la maldad, para vencer el pecado y para no hacer del pecado un hábito constante en nuestras vidas. Amén. Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Es la imagen de Cristo, ese es el Cristo glorificado, ese es el Cristo por el cual nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, dice la palabra de Dios. Por fe, hermano mío, tenemos que entender ya y desarrollar esto, creerlo y ponerlo en práctica, de que por fe hemos muerto al pecado gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, porque sobre él fueron nuestros pecados, resucitó y nosotros resucitamos a una nueva vida en Cristo y con Cristo y para Cristo, y por eso estamos revestidos de Cristo. Estar revestidos de Cristo es una continua necesidad de santidad diaria y constante, hermano mío. Te lo vuelvo a repetir, estar revestido de Cristo es una continua necesidad de santidad diaria y constante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo, Dios mismo lo dijo, sed santos porque yo soy santo. De la manera en que podemos ser santos es estar revestidos de Cristo, es estar revestidos de la palabra de Dios, de una vida de oración, de una vida de consagración y de una vida de santidad y en santidad. Amén. Versículo 14 ya, y empezando a cerrar ya dice, no proveáis para los deseos de la carne. La comunión con el Señor exige la muerte de la carne. No puede haber santidad donde no se le pone freno a la concupiscencia, hermano mío. La concupiscencia es el apetito carnal y desordenado de placeres deshonestos. Por eso no podemos tener concupiscencia, habitar y practicar la concupiscencia
porque eso no viene de Dios y en eso no podemos vivir en el reino de Dios y no podemos vivir en una vida verdaderamente espiritual. No nos olvidemos, hermanos míos, no nos olvidemos que el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Satanás ha sido vencido por Cristo en la cruz. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Pero nosotros mismos estamos en un proceso de redención en el cual tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, sujetarnos al trono de Dios y decir, como dice el Salmo, atad víctimas a los cuernos del altar y morir, negarnos, tomarnos la cruz, negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y para no proveer, hermanos míos, para no proveer para la carne, hemos de vivir nuestra vida de resurrección en la correcta relación y poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano mío. Eso es como tenemos que caminar. Así es como tenemos que practicar. Así es como tenemos que vivir. Vivir una vida de resurrección en la correcta relación y poder con el Espíritu Santo. Y ya acabando, ya concluyendo, hermano mío, resumiendo el mensaje, resumiendo lo que estoy hablando y lo que se estoy compartiendo, tenemos que conocer bien el tiempo y aprovecharlo, porque los días son malos. Aprovechémoslo. Empecemos por aprovecharlo. Despensémonos por despertar. Empecemos por levantarnos. Empecemos por tomar una vida de oración, una vida de intercesión, una vida de clamor, una vida de lectura de la Biblia, de ayuno, porque así estaremos velando y con las vasijas llenas del aceite del Espíritu Santo, y que cuando Cristo venga podremos gozarnos con Él y podremos marchar con el amado de nuestras almas. Hermano mío, la venida de Cristo está cerca. Prepárate para que no sea tarde. Prepárate para que no te quedes. Prepárate, arrepiéntete, vuelve a Cristo si te has alejado. Ahora, en este instante, es tiempo de salvación. Si tú ves y estás diciendo en tu vida que es imposible que venga el Señor, que es imposible, que vuelva el Señor, porque he hecho tal cosa, porque soy así, porque ha hecho esto. Déjame decirte sinceramente que conforme a lo que dice la palabra de Dios, y esto es la verdad absoluta, eterna, viva y eficaz, y que no miente, de que ahora, hoy, es tiempo de salvación. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de lo que has hecho, acércate al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, y el Señor se acercará a ti. Hermano, vivamos en el poder de resurrección, desechando las obras de las tinieblas, desechando las obras de la carne y viviendo en el poder del Espíritu Santo. Vistámonos de toda la armadura de Dios, porque estamos en una guerra espiritual feroz y violenta, y solo los valientes que perseveren hasta el fin serán salvos. Esto lo vuelvo a repetir, hermano, porque es importante. Vistámonos de toda la armadura de Dios, porque estamos en una guerra espiritual feroz y violenta, y solo los valientes, los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Hermano mío, ahora, hoy es tiempo de salvación. Por eso quiero llamar tu vida al arrepentimiento. Anhelo que tú te acerques al Señor, porque el Señor está esperándote con los brazos abiertos. Él no está para condenarte, porque Él dijo que envió a su Hijo, no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él te está esperando. Confía en Él. Acércate a Él, pídele perdón,
Confiesa que Jesucristo es el Señor. Él te perdonará. Su sangre está vigente. Puede borrar todo pecado, hermano mío. Él vino para morir en una cruz. El Padre envió a su Hijo para cargar tu maldad, para cargar mi maldad sobre Él, para que muriera en esa cruz de vergüenza, para darnos una salvación, para que podamos tener comunión con Él. No dejes de pasar esta oportunidad que se te está dando, que se nos está dando, porque ahora es tiempo. Un día esa puerta se va a cerrar y ese día se acerca, hermano mío. Ese día se acerca a pasos agigantados. Así que prepara tu vida, prepara tu corazón, vístete de lino fino, vístete de obras de santidad, practica la obra de la voluntad de Dios, para que cuando Cristo vuelva se encuentre que tú estás esperando en su amado, para que pueda decir de ti, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por este mensaje, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque esto no viene de mí, Señor, sino que viene de ti. Hoy quiero pedirte, Señor, que no me vean a mí, sino que te vean a ti. Hoy te clamo a ti, Señor, para que inclines tu oído. Te doy toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad, Señor. Porque es verdad que, como dice tu palabra, que un corazón contrito y humillado, tú no vas a menospreciar, Señor Jesucristo. Por eso te pido, Señor, que tú toques los corazones de mis hermanos que están escuchándolo ahora, los que lo verán más tarde, que abra su corazón, que abra sus oídos, para que puedan ser sensibles a tu presencia, a tu persona, Señor. Que todos aquellos que están escuchando este mensaje, que vean que no hay posibilidad, hoy decirles, Señor, que tú estás a la cerca, que se acerquen a ti, que confiesen tu pecado, que confiesen que tú has muerto por ellos, Señor, y que acepten su perdón, porque sin un verdadero arrepentimiento no puede haber perdón de pecados, Padre. Por eso hoy, Señor, nos arrepentimos de nuestra maldad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por no haber estado aprovechando bien el tiempo. Y hoy queremos, Señor, ponernos a cuentas contigo. Hoy, Señor, anhelamos restaurar, Señor, la comunión contigo, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Quiero orar, Señor, por todos mis hermanos que están allí, Señor, por los que están pasando dificultades, por los que están pasando por pruebas, por todos aquellos que están diciendo y han dicho que ya no pueden más, Padre, que hoy sientan las nuevas fuerzas, porque como dice tu palabra, tú das fuerza al que no tiene ninguna, Señor. Que hoy reciban de ti, que hoy reciban tu poder, que hoy reciban tu paz, tu presencia, tu persona, tu vida eterna, Señor. Restaura la vida. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo su familia. Bendigo sus trabajos. Bendigo sus hogares, Señor. Y te pido que tú, Señor, traigas sanidad, traigas restauración, traigas salvación a cada uno de ellos, Señor. Te pido, Padre, por la llenura de tu Espíritu Santo para sus vidas, para mi vida, para la vida de su familia, para la vida de mi familia, Señor. Y que tu nombre siga siendo glorificado, porque va a ser glorificado. Pero que nosotros te glorifiquemos cada día más, Señor. Te pedimos, Señor, que despiertes la pasión por ti, Señor, porque tu palabra dice que tú no apagarías, Señor, el pábilo que humeare, ni romperías la caña cascada, Padre. Por eso te pido que avives el fuego del don del Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, Señor. Levántalos. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es bendito, Señor. Te doy gracias por este día, te doy gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano mío, y hasta la próxima. Nos vemos en breve. Muchas bendiciones.